Bueno, chicos, les doy la bienvenida a la distancia a nuestra cátedra de análisis matemático 1 para las carreras de ingeniería naval e ingeniería pesquera, para las comisiones 1, 2 y 3, todas las comisiones, turno mañana y turno tarde. Mi nombre es Eugenio y junto con la profesora Patricia Ruiz somos los responsables de esta cátedra y estamos utilizando todos los medios que están a nuestro alcance para poder comenzar con el dictado de los contenidos de la materia, bueno, por ende que pueden ustedes comenzar también con la práctica y no generar así un atraso significativo que ponga en riesgo de pronto el cuatrimestre o el año. Vamos a mantener este formato combinando el uso del campus, al cual ya deberían estar matriculados si están escuchando esto, con todo lo que encontramos disponible para facilitar la transmisión de los contenidos. Nos toca entonces, sin mucho preámbulo, comenzar con la primera unidad de la materia, todo lo que tenga que ver con la estructura y la forma de evaluación y los contenidos, lo vamos a dejar para más adelante y lo vamos a presentar seguramente por escrito, que va a ser mucho más claro a través del campus. Vamos ahora a comenzar con el dictado entonces de este primer tema, donde lo que voy a hacer es básicamente introducir algunas cuestiones de una manera bien conceptual e intuitiva, no apelando estrictamente a la formalidad de un libro. Me interesa que entiendan algunos conceptos y en todo caso las definiciones muy formales las dejaremos en un segundo plano por ahora. Como les comentaba, esta unidad se llama sucesiones numéricas, tiene mucha aplicación en las materias que tienen por correlativa a la nuestra. Vamos a definir entonces este concepto de una manera muy sencilla y bueno, después iremos analizando algunas características que estudiaremos en mayor profundidad a medida que transcurran estas clases. Bueno, básicamente vamos a decir de una manera informal que una sucesión es una secuencia infinita y ordenada de números reales. ¿Sí? Es lo que uno entiende por la palabra sucesión, algo que se sucede en forma secuencial. Y les presento entonces un ejemplo bien sencillito. Tenemos ahí una secuencia de números que es 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Ya? Seguramente más de uno habrá visto cómo continuaría este patrón. Esto es un ejemplo de inicio o el comienzo de una sucesión. A cada uno de los números que conforma una sucesión se lo llama término, y según el lugar que ocupe, se habla del primer término, que está primero, segundo término, que está segundo, quinto término, por ejemplo, que está quinto, y así sucesivamente. Cuando uno habla de primero, segundo, quinto, está de alguna manera hablando de posiciones que corresponden a números naturales. Es decir, el primer término nosotros lo podríamos asociar a un número natural, que sería n igual 1. El segundo término lo podríamos asociar a un número natural, que sería n igual 2. El quinto término lo podríamos asociar a un valor natural n igual 5. Es decir, cada posición en los términos de una sucesión está implícitamente vinculada a un número natural. Y de esa manera, y más si lo dejamos así bien explícito, podemos entonces entender a una sucesión como una función que relaciona cada número natural con un número real. En este caso, lo que tenemos entonces es que el valor natural n igual 1 está vinculado o relacionado con el número real 3. El natural 2 está relacionado con el real 6. El natural 5 con el real 15, y así se podría generar una vinculación entre todos los naturales y todos los números que aparecen en esta sucesión. Y entonces eso nos permite escribir o usar una notación un poco apropiada, propia de las sucesiones, valga la redundancia. Cuando hablamos de una función en general, ustedes piensan en f de x, g de x, h de x. Es habitual que en las funciones la letra que se utiliza para caracterizarla sea a partir de la f.
Bueno, cuando hablamos de este tipo especial de funciones, que son las sucesiones, es decir, de la variable natural, no se arranca de la f, en general se arranca de la a, ¿no? La sucesión más clásica se llama a, no f, y la variable en general no se la nombra como x, sino que como toma valores naturales, se la nombra como una n, y cuando se especializa una sucesión en un valor concreto de n, en la notación de funciones uno está acostumbrado a esta escritura, donde se pone el nombre de la función, y entre paréntesis el valor que le estamos asignando a la variable. Bueno, en sucesiones se utiliza esta escritura, se utilizan subíndices. Esto que marqué acá abajo se lee como A sub 1, y significa el valor de la sucesión A cuando n vale 1. Esta notación no la vamos a utilizar más, por ahora, en este contexto, insisto, de sucesiones, y nos vamos a manejar exclusivamente con la notación de los subíndices. Entonces, nuestra sucesión en este caso va a verificar que A sub 1 es 3, que A sub 2 es 6, que A sub 3 es 9, y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora sí estamos en condiciones de dar una definición un poquito más seria de una sucesión, pero que tiene que ver con lo que venimos charlando. No es ni más ni menos que una función que va de los naturales en los reales, y que básicamente asigna a cada valor natural un único valor real. Al 1 lo va a vincular con el término primero, que es A sub 1, al 2 con A sub 2, al 3 con A sub 3, y así sucesivamente. Bueno, como en toda función, tiene que haber alguna fórmula, la famosa ecuación, que nos permita el cálculo de cada uno de los términos, haciendo una especie de reemplazo. Bueno, esta fórmula, que va a depender de una variable, que como dije hace un ratito, se la nombra como n, se llama o se denomina término general A sub n. Y lo que vamos a hacer ahora es, en base al ejemplo que veníamos trabajando recién, vamos a volver a ese ejemplo y vamos a ver si podemos construir el término general de esta sucesión. Lo primero que tienen que tratar de hacer para construir el término general de una sucesión es entender el patrón, y la manera de que quede claro que lo entendieron es que lo puedan continuar. ¿Sí? Preguntarse, bueno, ¿cómo seguiría esto? ¿No? ¿Cómo serían los términos que siguen a los que me están mostrando? Bueno, muchos se habrán dado cuenta que lo que tenemos acá es una secuencia de números que va de 3 en 3. Entonces, de esa manera, construir los términos subsiguientes no sería nada complicado, porque sería cuestión de ir sumando de 3 en 3. Ahora, como yo quiero encontrar una fórmula que me permita generalizar un poco este comportamiento, es importante tener bien en claro cuál es el valor de n correspondiente a cada uno de los términos que tenemos a la vista. Entonces, esto es para n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Y ahora tenemos que pensar entonces qué habrá que hacerle a cada uno de estos valores de n para obtener como resultado el A sub n correspondiente. Es decir, ¿qué tengo que hacerle al 1 yo para que se transforme en un 3? Y que eso mismo, al hacerlo sobre un 2, me devuelva 6, y al hacerlo sobre un 3, me devuelva 9, al hacerlo sobre un 4, me devuelva 12, y así sucesivamente. Bueno, muchos se han dado cuenta que lo que hay que hacer es multiplicar por 3 en cada una de estas parejitas natural real que yo tengo vinculados. Si al natural lo multiplico por 3, obtengo el término correspondiente. Cuando encuentran entonces ese patrón, esa ley de formación, lo que queda es escribirlo en otra manera, a modo de una fórmula, que es lo que conocemos como el término general, y decimos que entonces el término general A sub n, ya hablando no de un término específico, sino cualquier término en posición n, va a valer 3 por lo que valga n. Esto es lo que conocemos como el término general de esta sucesión que tenemos acá. Este proceso de construir el término general a partir de los primeros términos de una sucesión es más un jueguito de lógica que una cuestión estrictamente matemática. Según la complejidad del mismo puede llegar a ser algo que cueste bastante, pero bueno, en la guía si bien van a encontrar algunos ejercicios de ese estilo. Después en todo caso haremos algún apartado para que les pueda dar algunos consejos a la hora de
de ayudarse a construir esta fórmula, que insisto, a veces no es nada sencillo. Bueno, ahora les voy a presentar otro ejemplo, pero ya no de lo mismo o no en el mismo sentido, es decir, no les voy a dar los primeros términos para que ustedes construyan el término general, sino que ya les presento el término general de otra sucesión, que también la llamo A sub n, y cuyo término general es n sobre n más 1. Teniendo el término general, podemos construir cualquier término de la sucesión simplemente reemplazando a n por el valor en cuestión. Entonces, el primer término es a sub 1, y bueno, reemplazo la n por 1 y esto me va a dar un medio. Segundo término, reemplazo la n por 2 y obtengo entonces 2 tercios. Podría saltear varios términos y saltar al número 100, y ahí tendría el centésimo término, reemplazando la n por 100, que obtendría la fracción 100 sobre 101. Esto me permite escribir a una sucesión de otra manera, ya no necesariamente escribiendo su término general, sino mostrando explícitamente la secuencia numérica. Es como lo presenté al principio, pero ahora le agrego algunos componentes para que la escritura sea más adecuada, y es básicamente indicar estos números entre llaves y separados por una coma, haciendo referencia a un conjunto, que sería, digamos, si lo vemos desde el punto de vista funcional, la imagen de esta función, ¿no? Es entre llaves, insisto, porque hablamos de un conjunto que contiene a todos los valores de la sucesión, los términos de la sucesión, y en algún momento, por supuesto, hay que utilizar puntos suspensivos, porque como son infinitos, sería imposible incluirlos a todos entre estas dos llaves. Lo que voy a hacer ahora es analizar la versión decimal de esos términos que acabo de escribir recién. Es decir, voy a mostrar un cuadro donde vamos a tener el valor de n correspondiente, que es esta columna, el valor de a sub n exacto como fracción, que es como naturalmente lo obtenemos al efectuar el reemplazo, y en la tercera columna lo que vamos a mostrar es la versión decimal de esas fracciones, aunque sea en una pequeña aproximación, porque nos va a mostrar eso ciertas características del comportamiento a las cuales le vamos a ir dando nombre. Bien. Observaciones entonces sobre el comportamiento de esta sucesión a sub n. Primera observación importante. Cada término es menor que el siguiente. Si se fijan, este término, que es el primero, es menor que este. Este segundo término es menor que este es menor que este es menor que este. Entonces, esto es una afirmación correcta. Por lo menos en lo que estamos mostrando acá, cada término es menor que el siguiente. Fíjense que no estoy presentando términos consecutivos, porque presento el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, después salto al décimo, después al número 100 y después al número 1000, como para extenderme un poquito más allá de los primeros, pero se sigue cumpliendo de todos modos que cada término siempre es más chico que el que le sigue. Bueno, a esa característica o ese comportamiento lo vamos a llamar monotonía, y es una de las cuestiones que vamos a definir hoy. La forma técnica de decir que cada término es menor que el que le sigue es decir que esta sucesión es monótona creciente, ¿sí? Monótona creciente. Por otro lado, también observamos, por lo menos por lo que tenemos ahí, conjeturamos, digamos, que nada está asegurado hasta que no lo demostremos, que todos los términos son mayores que 0.5, mayores o iguales en realidad, y menores que 1. Si se fijan, todos los términos que yo fui construyendo, eso que es un desarrollo bastante extenso hasta el término número 1000, todos cumplen que están entre 0,5 y 1. Bueno, eso se llama, en términos formales, se dice que esta sucesión es acotada. Acotada significa que está encajada entre dos números reales, que se pueden incluir todos los términos de la sucesión dentro de un intervalo finito, un intervalo que comience y termine en algún número real. Bueno, también lo vamos a trabajar más en detalle un poquito más adelante. Y otra observación importante, que no nos va a tocar trabajarla hoy, sino que va a ser motivo de las próximas clases, es que una observación interesante es que a medida que vamos avanzando, a medida que n se va haciendo cada vez más grande, el valor de a sub n es
claramente cada vez más cercano a 1. ¿Sí? A medida que n avanza, insisto, toma valores cada vez más y más grandes, el valor de la sucesión, el a sub n, toma valores cada vez más cercanos, en este caso a 1. Bueno, cuando ocurra ese comportamiento en una sucesión, es decir, que a medida que avanzamos en la misma, se va dando una proximidad cada vez mayor a un número fijo, decimos en esos casos que la sucesión es convergente. Insisto, este es quizás el aspecto más delicado de los tres que acabo de nombrar, no lo vamos a trabajar en este Power, va a ser motivo de los próximos. Pero sí vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre los dos primeros, que son los que nos tocan trabajar en esta clase. Entonces vamos a definir lo que es una sucesión monótona, lo charlamos recién informalmente, lo definimos ahora de una manera más seria, que se divide en dos tipos de sucesión monótona. Una sucesión monótona puede ser monótona creciente, como ocurría recién, cuando cada término es menor o igual al siguiente. Si eso lo escribimos de manera simbólica, que es como nos manejamos habitualmente en matemática universitaria, lo que decimos es que cada término sub n es menor o igual que el siguiente. Y cuando hablamos del término siguiente, es el que le corresponde al valor que le sigue a la n. Y el valor que le sigue a la n es n más 1, si pensamos en el campo de los naturales. Entonces, por eso, cuando queremos representar dos términos consecutivos, pero en una posición genérica, hablamos de a sub n y el siguiente que sería a sub n más 1. Esto tiene que cumplirse para todo n natural, es decir, tiene que ocurrir siempre si queremos afirmar que esta sucesión es monótona creciente. Si se cumple en los primeros términos, pero después de pronto no, la sucesión entonces no es monótona creciente. Es importante que se cumpla siempre. Y bueno, de manera bastante análoga, va a ser monótona decreciente cuando cada término es mayor o igual que el siguiente, es decir, la sucesión va disminuyendo a medida que n avanza. Simbólicamente hablando, cada término es mayor o igual que el término siguiente, otra vez para todo n natural. Por si alguno no sabía, este simbolito, esta A invertida significa para todo. Tiene que ocurrir esto siempre para que podamos caracterizar a la sucesión como monótona decreciente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo aseguramos entonces la monotonía? Que quede claro lo siguiente, no alcanza con calcular a mano los primeros términos de una sucesión para poder garantizar la monotonía, porque la definición, insisto, dice claramente que debe cumplirse la desigualdad en cuestión para todos los naturales, o sea, tiene que ocurrir siempre a lo largo del infinito desarrollo de la sucesión. Lo que podemos hacer es calcular algunos términos y así podemos sospechar, solamente sospechar, que una sucesión es monótona creciente o decreciente. Pero para poder asegurarlo tenemos que verificar que se cumpla la definición de una sucesión monótona. Y vamos otra vez a estudiar el ejemplo que puse hace un ratito, donde teníamos la sucesión de término general a sub n igual n sobre n más 1, y intuimos, en ese cuadrito que presenté hace un rato, que esta sucesión era aparentemente monótona creciente, porque cada término era más chico que el que le sigue, o cada término era más grande que el anterior, no quieren verlo lo mismo. Bueno, sospechamos que es monótona creciente, pero la sospecha no alcanza para justificar la afirmación, hay que demostrarlo, y ahora voy a mostrar entonces cómo hacemos para que quede esto demostrado y ya no quede ningún margen de duda. Bueno, un ejemplo de demostración de monotonía. A sub n igual n sobre n más 1 va a ser monótona creciente si se cumple, bueno, lo que estoy nombrando acá es la definición que acabo de dar de una sucesión monótona creciente. ¿Sí? Que cada término es más chico que el que le sigue, o si lo leen al revés, cada término es más grande que el anterior. Es lo mismo. Lo que vamos a hacer entonces es construir estas expresiones que aparecen en esta desigualdad, a sub n y a sub n más 1. Bueno, ¿qué es a sub n? Y es obvio, porque a sub n es el término general de la
expresión, no hay mucha duda. La pregunta es, ¿qué significa, cómo representamos A sub n más 1? Bueno, es una especie de especialización. En lugar de estar calculando el quinto término, donde reemplazaríamos al n por 5, estamos calculando el término n más 1 como una expresión general que habla del término que le sigue al término A sub n. Simplemente vamos entonces a reemplazar cada una de las n's del término general por su natural siguiente, que sería n más 1. Nos queda de esta manera esta expresión. A sub n más 1 va a ser n más 1 sobre n más 1 más 1. ¿Sí? Y ahora que tenemos bien claritas las dos expresiones que corresponden a sub n y a sub n más 1, tenemos que mostrar o verificar que esta desigualdad, que tiene que ver con la definición de sucesión monótona creciente, se va a cumplir siempre. Bueno, vamos con esa partecita. Entonces, partimos de la definición de monótona creciente en este caso. Reemplazamos a sub n y a sub n más 1 por las expresiones que acabo de armar. Me queda esto. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar despejar la n, haciendo los pasajes necesarios que harían en cualquier ecuación o inecuación. Como n es natural, es positivo, entonces n más 1 y n más 2 también son positivos, entonces podemos pasar cosas multiplicando sin tener el recaudo de si hay que dar vuelta o no la desigualdad, porque todos los números que están participando en esta expresión son positivos. Hago los pasajes de los denominadores multiplicando hacia el otro miembro, que es lo que me haría naturalmente, aplico la propiedad distributiva, llegamos a esta expresión. Fíjense que en esta expresión que me quedó, yo puedo cancelar un montón de cosas, porque n cuadrado con n cuadrado se puede ir. Y acá tengo dos n's, porque dice n más n, que también se puede cancelar con esto. Así que si lo pasamos en limpio, lo que me está quedando a la izquierda es nada, es decir, un 0, y a la derecha un 1. Entonces nos queda esta expresión, 0 menor o igual que 1. La pregunta es, ¿eso es cierto o es falso? Bueno, claramente es cierto, ¿no? Estamos de acuerdo todos, quiero creer, en que el 0 es menor o igual que el 1. Eso se va a cumplir para cualquier valor de n, porque la n sencillamente desapareció. O sea, yo puedo especializar esta desigualdad que acabo de obtener, trivial, en n igual 1, 2, 10, 1000, 1 millón, 100 millones, y eso siempre va a quedar igual y siempre va a ser verdadero. Con lo cual, como esta expresión claramente es cierta para cualquier valor de n, porque el 0 siempre es menor o igual que 1, y la n acá no cumple ninguna función porque no está, concluimos que al ser esta expresión que acabo de encerrar ahí equivalente a la desigualdad original, porque yo lo único que hice fueron pasajes de términos y movimientos de cosas que me mantienen expresiones equivalentes, si esto de acá abajo es verdadero siempre para cualquier valor de n, entonces lo planteado inicialmente también va a ser verdadero para cualquier valor de n. O sea, el funcionamiento de una demostración de monotonía tiene que ver con esto, y ahora lo vamos a escribir en algunos pasos bien claritos. Se trata de plantear la definición de monótona creciente o de creciente según lo que estén trabajando, intentar despejar la n, es decir, trabajar con la desigualdad que se construye hasta llegar a algo que sea evidentemente verdadero. Siempre en algún momento se llega a una expresión o a una desigualdad que es evidente, que es obvia, matemática se dice trivial, algo que nadie va a discutir. Cuando llegan a algo que es evidentemente verdadero siempre, bueno, eso equivale al original, por lo cual lo original también va a ser verdadero siempre. Entonces, resumimos esto en una especie de recetario. Y de esta manera nos va a quedar, bueno, demostrado que la sucesión A sub n es monótona creciente. Resumiendo entonces, para demostrar monotonía, primero calculamos manualmente los primeros términos de la sucesión para ver si es monótona creciente, decreciente o directamente no es monótona. Tratamos de sospechar algo. Luego establecemos una conjetura, es decir, algo que aparentemente ocurre, pero todavía no lo demostramos, y construimos las expresiones que correspondan a sub n y a sub n más 1. Planteamos la desigualdad correspondiente a lo que queremos o querramos demostrar.
demostrar. A sub n menor o igual que a sub n más 1 si la sucesión fuera o aparentara ser monótona creciente, o a sub n mayor o igual que a sub n más 1 si aparentara ser monótona decreciente. Las trabajamos, hacemos pasajes de términos distributivas, juntamos cosas de un lado, todo lo que haría uno en una ecuación, hasta transformarla en algo evidentemente cierto. Yo recién llegué, por ejemplo, a 0 menor o igual que 1, es algo evidentemente cierto, pero me ocurrió en ese ejemplo. Podrían llegar a un montón de otras cosas que son triviales, por ejemplo, n mayor o igual que 0 también es verdadero, evidentemente porque n es natural, n mayor o igual que menos 5 es algo también evidentemente verdadero porque n es natural. Hay un montón de expresiones que ustedes se van a dar cuenta que son obviamente verdaderas. Una vez que llegaron a esa expresión obviamente verdadera, como lo que obtuvieron es cierto para todo n natural, entonces lo que plantearon originalmente también va a ser cierto para todo n natural, y así les queda demostrado lo que conjeturaron, ¿sí? La monotonía de esa sucesión. Vamos con otro ejemplo más rapidito. Vamos a estudiar la monotonía de la sucesión a sub n igual menos 2 todo elevado a la n. Bueno, construimos los primeros términos. El primer término es menos 2, el segundo es 4, el tercero es menos 8. Y ya con estos tres términos escritos me es suficiente para ver y confirmar que no es monótona, ¿sí? Porque fíjense que del primero al segundo la sucesión está aumentando, pero del segundo al tercero está disminuyendo. Entonces, esto no cumple con la definición de ningún tipo de monotonía, que significa que siempre crezca o que siempre decrezca. En este caso, ya con estos tres términos calculados es suficiente y queda demostrado que no es monótona, queda evidenciado que no es monótona, y no habría que hacer ningún trabajo adicional. Bueno, vamos ahora con la segunda idea que trabajamos hace un rato, que es la de sucesión acotada. Vamos a decir que una sucesión es acotada cuando está acotada inferiormente, es decir, cuando tiene un piso, tiene un valor mínimo que nunca es superado hacia abajo, y también acotada superiormente, es decir, cuando tiene un techo, cuando tiene un valor que la sucesión nunca supera. Yo lo dije de una manera casera, como que la sucesión está encajada entre los números reales. Cuando todos los términos están encajados entre los números reales, decimos que es acotada. Si vamos a una definición simbólica y un poquito más formal, decimos que una sucesión es acotada cuando existe un valor de k perteneciente a los reales, o sea, existe algún número real, para el cual a sub n, es decir, la sucesión, siempre está entre ese número y su opuesto. Siempre. Es decir, para todo n natural. Si yo puedo imaginarme un número, no importa qué tan grande tenga que ser, pero si puedo imaginarme o pensar en un número, de tal forma que todos los términos de la sucesión estén ubicados entre ese número y su opuesto, es decir, si nos vamos a la recta real y tratamos de ver la cosa un poquito gráfica. Si yo puedo imaginarme un número y su opuesto, de tal forma que yo me aseguro que todos los términos de la sucesión van a estar sí o sí acá adentro y no van a salirse de esas barreras, entonces la sucesión es acotada, ¿sí? Y si no puedo pensar en ese número por algún motivo, entonces no será acotada. Vamos a presentar algún ejemplito. Vamos con la sucesión a sub n igual 1 sobre n, algo bien sencillito. Bueno, ahí les muestro los primeros términos de la sucesión, ¿sí? Y ahí lo pongo la construcción de estos primeros términos, pero en su versión decimal. Observación que sale casi de inmediato es que todos los términos son menores o iguales que 1, ¿sí? Porque arranca en 1 y comienza a descender, pero acá no estamos analizando o estudiando la monotonía, no nos importa eso, estamos analizando si eso no importa. Y también puedo observar que todos los términos son positivos, porque son todos mayores o iguales que 0. Y eso se va a cumplir siempre, porque 1 dividido n, o 1 sobre n, por más grande que sea n, nunca me va a llegar a dar 0 ni nada negativo, por supuesto. Entonces, sería válido decir que
todos los términos de esta sucesión están entre -1 y 1, ¿o no? En realidad es cierto, están entre 0 y 1, pero si yo quiero apuntar a la definición de sucesión acotada, tengo que tratar de imaginarme un número de tal forma que todos los términos estén entre ese número y su opuesto. Bueno, si están entre 0 y 1, por supuesto que van a estar entre -1 y 1. Eso es cierto, ¿sí? Es decir, pude imaginarme este número k, tal que entre ese k y su opuesto caben todos los infinitos términos de la sucesión. Entonces, esta sucesión es acotada. Aviso que esto no lo vamos a demostrar, ¿sí? Lo vamos a dejar como una simple conjetura, pero no lo demostramos. Vamos con un segundo ejemplo. Sucesión a sub n igual n al cuadrado. Ahí les muestro los primeros términos. Y si se fijan, hay un crecimiento bastante violento en esta sucesión a medida que n se agranda, ¿no? El crecimiento agresivo de a sub n muestra que no hay un techo. Es decir, no puedo ponerle un valor máximo a los términos de esta sucesión porque cualquier valor que yo me proponga va a ser superado para un valor de n suficientemente alto, porque yo lo elevo al cuadrado y lo voy a superar. Entonces, esta sucesión observamos que no es acotada. Insisto, no lo demostramos. Bueno, esto fue entonces, chicos, lo que corresponde al primer encuentro. Los encuentros van a ser más o menos de esta amplitud temporal, media hora de clase, lo sugerido en una clase no presencial, para poder maximizar el provecho. Con estos temitas y estas definiciones del trabajo práctico número 1 que está disponible en el campus, pueden resolver los ejercicios 1, 2, 3 y 7. Todas las consultas que surjan a nivel práctico las dirigen a un foro que habrá disponible en el campus, donde se van a atender todas las cuestiones que ustedes no puedan resolver de la práctica. Cuando esté disponible la próxima clase, los voy a notificar a través del campus de vuelta para que la miren y podamos así ir avanzando. Estimo que esto será disponible para el lunes de la semana que viene. Vamos a tratar de respetar los encuentros de los lunes y los miércoles, o los 2 encuentros semanales más allá del día, en términos de teoría, y bueno, en paralelo va trabajando con la práctica. Bueno, espero haber sido claro dentro de lo que este tema me permite, tratar de hacer algo lo más ameno posible. Nos vemos la próxima y bueno, suerte con la ejercitación.